En el marco de las actividades preparadas por el Ayuntamiento de Baeza para conmemorar el 20 aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio Mundial junto a su hermana Úbeda, el Auditorio de las Ruinas de San Francisco acogió en la tarde de ayer la mesa coloquio Baeza 20 años después, retrospectiva de Baeza Patrimonio de la Humanidad. Una cita que contó con la participación del concejal de Turismo y Patrimonio José Jiménez como moderador de la mesa coloquio, en la que participaron 4 de los principales artífices de la nominación: los alcaldes Eusebio Ortega y Javier Calvente, Jesús Martín, director de la Escuela Taller, y José Luis Chicharro, cronista oficial de la ciudad. En el acto al que asistió el alcalde de la ciudad, Pedro Cabrera, acompañado de otros miembros de la corporación municipal, se proyectaron además imágenes históricas del momento en que la ciudad de Baeza recibió la noticia, allá por el año 2003. Según destaca la página web oficial de la UNESCO, la configuración urbana de Úbeda y Baeza, situada en el sur de España, data de los periodos de la dominación árabe y de la Reconquista. En el siglo XVI ambas ciudades experimentaron cambios importantes al efectuarse obras de renovación inspiradas en el estilo del Renacimiento. Estas transformaciones urbanísticas se debieron a la introducción en España de las ideas humanistas procedentes de Italia y ejercieron una influencia importante en la arquitectura de América Latina. Durante la charla coloquio, los 4 protagonistas destacaron el arduo e ímprobo trabajo realizado durante años para conseguir diferentes hitos que marcaron la posterior declaración de las ciudades de Úbeda y Baeza como Patrimonio Mundial por unanimidad en las reuniones de la UNESCO en París en el año 2003. Úbeda y Baeza fueron nombradas Patrimonio hace 20 años por los valores excepcionales de su patrimonio artístico renacentista, además de su condición de enclave humanista y su proyección cultural que trasciende al resto de España e Iberoamérica. Tal y como recordaron los presentes, esta designación ha supuesto a lo largo de los años un gran aumento del nivel económico, social y cultural que ha ido creciendo con el paso del tiempo y que supuso situar a ambas ciudades en el mapa de los grandes destinos culturales a nivel internacional. Nos encontramos con una escuela taller que se empieza en 1986, creo recordar, termina con nuestra gestión. Y resulta que empezamos a rescatar yo digo multitud, exagero muchos monumentos civiles, religiosos, y esto ya se va animando la cosa. Y entonces empieza el sueño. ¿Quién no ha soñado con una cosa que le interesa? A mí me interesaba Baeza, mucho. Entonces yo decía, uno de tantos, ¿no? Pues yo soñaba que, oye, es posible, alguien dijo, tocó la campanita, y entro en el tema, ¿Baeza puede ser patrimonio de la humanidad? Y uno dice, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Y entonces caemos en la cuenta que dice, bueno, nosotros solos no vamos a ningún sitio, tenemos una ciudad hermana que tiene similares características, juntos podemos. Pues bueno, entramos en contacto unos con otros, y resulta que hacemos un gran proyecto y a partir de ahí veíamos las cosas de otra manera. Esto es posible. Y quiero decir una cosa, que tampoco fue fácil, porque llevábamos mucho tiempo que estábamos tan cerca, pero tan lejos. Úbeda y Baeza a 9 kilómetros, pero lejísimos, en cuanto a la convivencia. Ante todo fue la decisión última que se tomó para el nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad fue que fuese una candidatura única de las 2 ciudades. Eso lo hacía singular, porque, como ha comentado usted antes, cascos históricos por sí solos, como Salamanca, Santiago, pues son bastante más potentes. Pero no figuraba en la lista de bienes patrimonio de la humanidad una sola candidatura, una candidatura que acogiese a 2 ciudades, separadas 8 kilómetros, pero como decía el profesor Pedro Valera, con un interlán que va desde Despeñaperros hasta Sierra Morena hasta Sierra Mágina, ¿no? Entonces, ya de primera se planteaba que había que hacer
una candidatura, un documento que estuviese hecho por las dos ciudades, con técnicos de las dos ciudades y con un único equipo. Los evaluadores, cuando vinieron aquí, era gente muy seria y no venían de paseo a que le diéramos una vuelta, una buena comida, y no, en absoluto. Fueron visitas de trabajo importante, de comprobación, y ellos siempre venían buscando, digamos, aquello que pudiera ser excepcional, como antes ha comentado Jesús Martín Clavo, y que tuviera ese carácter de excepcionalidad, que tuvieran valor universal. Es decir, ya comprendían que patrimonio había y que era importante, es indudable. Pero tenían que comprobar si ese patrimonio era excepcional y tenía valores universales. Y los valores que se destacaron primero, hubo también varias posibilidades para la declaración, como paisaje cultural evolutivo, pero al final se vio que por lo que destacaban estas dos ciudades era por el patrimonio renacentista, con dos elementos muy importantes, y es que el Renacimiento había sabido acoger, digamos, las raíces medievales, tanto de origen musulmán, mudéjar, como cristiano, y que estaban aquí, y también lo que comentaba Jesús Martín Clavo, la proyección en Iberoamérica, en América del Norte, que México es América del Norte. Entonces, efectivamente, la Catedral de Puebla, la Catedral del propio DF, y también en Mérida son edificios totalmente vanderbilianos. Hubo una intervención fundamental y brillante de Pancho López, que rompió toda la estrategia, todo lo que habíamos hablado previamente, y tuvo una intervención. Y la intervención fue la siguiente. Es decir, yo soy el miembro del Comité de Patrimonio Mundial, por mi país, por México, y yo como arquitecto, porque es arquitecto y es el director del Instituto de Patrimonio Histórico Artístico de México, que trabaja para el gobierno de México, es decir, no puedo comprender, es decir, mi país o las formas que se han desarrollado a lo largo y ancho de mi país sin la figura de Andrés Valdevilla, es decir, sin tener en cuenta las formas artísticas que trajeron a mi país y al nuevo mundo baezano y huetense, insisto, representado por la figura de Andrés de María. Luego hubo argumentos mucho más contundentes. Y eso fue un elemento clave. A partir de ahí, todas las intervenciones fueron en positivo. Ante las iniciales planteamientos negativos, fueron todos positivos. Y entonces ella preguntó, porque había una predisposición de la propia presidenta a favor de la nominación de Baeza Ayuda. Pero ella le preguntó: señor representante del Reino Unido, de Líbano y de Omán, ¿ustedes se van a oponer a la unanimidad del planteamiento de todos los países que acabamos de escuchar? Yo creo que, además, recuerdo a Eusebio, 176 países a favor. 176, es decir, representados en 21. Además, yo recuerdo a Eusebio, pues estábamos físicamente al lado, yo creo que fueron los segundos más largos de nuestra vida, y hubo un silencio sepulcral, y entonces le dio como un martillo, como un juez, y me acuerdo en aquel momento que Eusebio, es decir, se emocionó, como yo me estoy emocionando ahora, y se echó a llorar. Como lo hemos conseguido, es decir, ha sido un trabajo arduo de muchos años, y al final, Baeza Agüera. Inmediatamente después, a Toni, que era alcaldesa en funciones, la llamé para comunicarle la noticia de que Baeza Agüera acabábamos de ser nominada Patrimonio de la Humanidad 6 y 21 de la tarde del 3 de julio del año 2003. En la tarde de ayer, el auditorio del Centro Cultural del Hospital de Santiago acogió la celebración del acto institucional conmemorativo del 20 aniversario de la declaración de Úbeda como Ciudad Patrimonio Mundial junto a su hermana Baeza, cita en la que el Ayuntamiento de la Ciudad Patrimonio ha presentado la edición de lujo del libro Retratos de un aniversario, Úbeda Patrimonio Mundial 20 años después, encargado por el consistorio obetense para tal efeméride al escritor, investigador e historiador Vicente Ruiz, y
en el que ha colaborado para su impresión la Diputación Provincial de Jaén. La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha destacado que el 3 de julio es un día importantísimo para la ciudad, porque fue la fecha en la que, por fin, tras mucho trabajo, Úbeda se convertía en Patrimonio Mundial, un hito histórico que fue un verdadero punto de inflexión. Este libro se lo encargó el Ayuntamiento de Úbeda al historiador e investigador don Vicente Ruiz, que tengo que decir que ha hecho un trabajo magnífico, además, en un tiempo récord, y en el que han colaborado también diversos técnicos municipales desde diversas áreas como alcaldía, urbanismo, etcétera, ¿no? Y bueno, una vez que ya estaba el libro hecho, quedaba el imprimirlo y el editarlo, ¿no? Y eso ha sido posible, además, con una rapidez impresionante, gracias al trabajo también de la Diputación Provincial de Jaén. Por lo tanto, yo quiero agradecerle a la Diputación, a su presidente, que lo haga extensivo a toda la Diputación, Paco Reyes, por esa magnífica mano tendida que han tenido, que han convertido un sueño en una realidad que se transforma en este libro que hoy presentamos. Yo espero que son muchos los ubetenses y las ubetenses que hoy han venido a recoger este libro, que en el futuro sean muchos más, que lo lean con afán porque habrá datos, habrá hechos que les sorprenderá porque no conocen muchas personas de la propia ciudad, y que Vicente ha hecho una recopilación magnífica año tras año, y yo creo que es un libro que nos va a sorprender a todos y a todas. Y para Francisco Reyes, la evolución de Úbeda y Baeza a lo largo de estos 20 años se ha basado, por un lado, en actuaciones de mejora y conservación del conjunto histórico-artístico de estas ciudades, y por otro, en una intensa puesta en valor turística capitaneada por su ayuntamiento. Conocíamos Úbeda, conocíamos Baeza, quienes vivíamos en la provincia, que habíamos tenido la suerte de visitar su arquitectura, de pasear por sus calles, pero esa declaración fue clave para que Úbeda y Baeza se hayan convertido en dos de los principales referentes desde el punto de vista turístico de la provincia de Jaén, junto a nuestros parques naturales, el Parque Natural de Cazorla, Seguro de la Villa, junto a la ciudad de Jaén con su catedral, los baños árabes y el resto de la oferta provincial. Úbeda y Baeza destaca en relación a esa gran oferta monumental y que ha sido complementada por una oferta cultural que los ayuntamientos han ido elaborando año tras año. La Diputación Provincial hemos colaborado con ambos ayuntamientos a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Con unas ayudas individuales para cada uno de los municipios y, por supuesto, cuando la alcaldesa de Úbeda nos planteó financiar la edición de este libro y la publicación del mismo, no podemos decir otra cosa que sí, una publicación elaborada por el profesor Vicente Ruiz y que, como bien decía la alcaldesa, va a salir a la luz las actividades previas, las fatigas, entre comillas, que se pasaron hasta que este expediente fue declarado por la UNESCO. También hace un recorrido por estos 20 años de historia, pero es importante que la ciudadanía conozca cómo se consiguió aquel hito importante para esta ciudad y para esta provincia, las dificultades y saber aprovechar una oportunidad como aquella. Así que enhorabuena al Ayuntamiento de Úbeda por las actividades que está celebrando a lo largo de este año con motivo del 20º aniversario y, por supuesto, al profesor Ruiz por esta magnífica publicación que hoy nos presenta. Dentro de los actos conmemorativos que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado para esta efeméride tan especial, como se ha señalado anteriormente, se encontraba la elaboración del libro que en la tarde de ayer se presentó en sociedad. Con ese objetivo, el encargo del consistorio ubetense recayó a finales de 2022 en el escritor, historiador e investigador Vicente Ruiz, que, como él mismo ha destacado, se ha hecho en tiempo récord y está editado en una edición de lujo gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Jaén. Hace 20 años, parece que no es mucho tiempo, pero han cambiado muchas cosas y han cambiado para bien. Y eso se refleja en este libro que me encomendó la alcaldía de Úbeda, concretamente el ayuntamiento a través de su alcaldesa Antonia Olivares, a finales de 2022, en diciembre. La verdad que se ha hecho en un tiempo récord, un trabajo de investigación muy complicado, pero que finalmente pues yo creo que ha terminado siendo un relato apasionante. Un relato apasionante en el que se narran las vicisitudes de la ciudad de Úbeda, los valores universales excepcionales que hicieron a esta ciudad, junto con Baeza, Patrimonio Mundial, y todos los sinsabores que significaron también a lo largo de la historia una ciudad con una etapa floreciente como fue la del Renacimiento, pero con distintos periodos que también fueron realmente complicados. A partir de ahí el libro lo que discurre en una serie de capítulos en los que trata cómo se fraguó la declaración, cuál es la responsabilidad que tenemos como
como ciudadanos de Úbeda, qué significa ser patrimonio mundial y, por supuesto, cómo hemos cambiado, ¿no? La ciudad ha cambiado en los últimos 20 años en muchos aspectos, económicos, sociales, culturales, y también en la forma de sentirnos los ubetenses, que estamos orgullosos de sentirnos y de vivir en una ciudad que sin duda alguna es única. Esta mañana ha comparecido la nueva concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Baeza, Ginesa López, para informar a la ciudadanía acerca del estado de ejecución de importantes partidas de gasto del presupuesto baezano. En su comparecencia, la concejala ha lamentado que en solo 2 meses el equipo de gobierno saliente haya agotado las partidas de gasto en festejos, cultura y mantenimiento previstas para todo el año 2023. Como concejal responsable del área de Hacienda, he de informar a los baezanos que es sorprendente el estado en el que el actual equipo de gobierno nos hemos encontrado la ejecución del presupuesto en materia de gasto del Ayuntamiento de Baeza, más aún teniendo en cuenta que el presupuesto para el ejercicio 2023 se aprobó en pleno extraordinario el día 24 de marzo de este mismo año. Apenas 2 meses después hemos podido comprobar que las partidas destinadas a festejos, cultura y mantenimiento están totalmente agotadas en tan solo 2 meses. La explicación para esta situación es evidente. En primer lugar, una mala planificación y gestión de los fondos destinados a estas partidas. Y en segundo lugar, y más importante aún, denota un gasto excesivo con motivo de las elecciones municipales que se produjeron inmediatamente después de la aprobación de dicho presupuesto y que supuso una fuerte actividad en materia de cultura y mantenimiento por parte del anterior gobierno saliente, que gastó por demás para aparentar lo que no se había hecho en años pasados y de la que todos los baezanos nos percatamos día tras día en el periodo preelectoral. Con esto no quiero transmitir la imagen de situación insalvable por parte de este ayuntamiento porque estaría mintiendo, pero sí van a ser necesarias modificaciones en otras partidas para inyectar liquidez a estas otras deficitarias que por el cariz de nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad son especialmente importantes, como son festejos, cultura y mantenimiento de la ciudad. Hecho que supone una merma en las partidas presupuestarias a modificar y apretarnos el cinturón en los próximos meses hasta que aprobemos los próximos presupuestos. En ello estamos trabajando ahora y desde aquí agradecer el esfuerzo de los técnicos del Ayuntamiento y de todos los concejales de Gobierno para dar soluciones a esta situación que lamentablemente afecta a la ejecución en materia de gasto del presupuesto del Ayuntamiento de Baeza. El concejal de Educación de Úbeda, Pedro Jesús López, ha comparecido ante los medios de comunicación para criticar que la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, esté realizando visitas institucionales en las ciudades y municipios donde gobierna el Partido Popular, dejando de lado los núcleos urbanos donde, como en el caso de Úbeda, gobierna el PSOE. En este sentido, el edil afirmaba que la consejera no tuvo la deferencia de visitar el consistorio ubetense para sentarse con la primera edil con el fin de hablar y debatir los problemas que existen en la ciudad. Asimismo, Pedro Jesús ha señalado que la educación no debe ser utilizada como elemento político y no se debe utilizar los valores de la educación para hacer política. Lamentablemente, la consejera de Educación, junto con una enorme playa de delegados y subdelegados, pues parece que únicamente tiene entre su cartera la visita a aquellos ayuntamientos recientemente constituidos, gobernados por su partido, el Partido Popular. Y, sin embargo, aquellos otros en los que no gobierna el Partido Popular, parece ser que ella no los tiene en cartera o no los tiene dentro de su ruta para poder visitarlos y escuchar, como digo, las necesidades que esas ciudades, que también forman parte de Andalucía y que también forman parte de su gobierno, pues también tienen que hacerle. Por otra parte, el concejal de Educación ha instado a la consejera, Patricia del Pozo, a hablar sobre las inminentes obras que se iban a llevar a cabo en el Conservatorio María de Molina, las cubiertas del Colegio Santísima Trinidad, entre otros. Pues lamento que, por ejemplo, no viniese a Úbeda de partir con la alcaldesa de Úbeda a decirnos qué ocurre con esas inminentes obras que dijo hace 3 meses que iban a comenzar del Conservatorio Profesional de Música María de Molina. Dijo inminente hace 3 meses y la situación pues lamentablemente sigue igual, es decir, no se ha producido ningún avance, como ya avanzamos nosotros, nos sonaba a cantos de sirena, no se ha producido ningún cambio en la parcela que les comentamos que era propiedad municipal y que cedió el ayuntamiento para la construcción del conservatorio, es decir, sigue estando sin escriturar. Y bueno, pues esa inminencia de la obra sigue ahí aparcada. No hubiese gustado poder sentarnos con ella si ella hubiese tenido esa deferencia de escucharnos para que nos comentara en primera persona en qué situación se encuentran esa obra. O, por ejemplo, qué ocurre con las cubiertas del Colegio Santísima Trinidad,
que están en un estado prácticamente de ruina desde hace tiempo, que no están contempladas su restauración, su reparación en ninguna partida y que incluso después de haber estado hablando con el delegado hace ya un tiempo, pues no se nos dio ninguna solución al respecto. Insisto, de haber estado la señora consejera en el Ayuntamiento de Úbeda también, hubiésemos podido preguntarle por esto, por la valla perimetral del Colegio Juan Pascual o, por ejemplo, por los ciclos de formación profesional. Esta señora llegó anunciando un nuevo ciclo de formación profesional del ciclo del agua en Baeza. Mientras que en Úbeda llevamos 3 años pidiéndole la inserción de nuevos ciclos formativos ante la enorme demanda que hay en la ciudad y, sin embargo, no encontramos respuesta, haciendo caso omiso a todas las peticiones que se le hacen. Pero es que ni siquiera se han dignado a visitar una obra que están ya finalizadas y en las que la Junta de Andalucía ha colaborado con el Ayuntamiento de Úbeda, como son las obras del Centro de Educación de Adultos Alto Guadalquivir. Ni siquiera han venido a verlas, y eso que han participado ellos. Y finalizaba Pedro Jesús invitando a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a recapacitar y que piense que es consejera educativa para toda Andalucía. Invitamos desde hoy a la señora consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, a que recapacite, a que piense que ella es consejera educativa para toda Andalucía, no solamente para los nuevos ayuntamientos del Partido Popular, sino para toda Andalucía, y que tenga bien a la mayor brevedad posible hacer una visita institucional a Úbeda, como ha hecho otro ayuntamiento, para poder sentarnos con ella y poder transmitirle todas estas cuestiones que yo le he comentado hoy, que están sin solución, que están sin ningún tipo de previsión, que hay muchísimos docentes, padres, madres, alumnos y alumnas que están esperando una respuesta, que también tienen derecho a ser escuchados independientemente del signo político de su ciudad, y esperamos pues que recapacite, como digo, la consejera y en breve pues haga una visita para poder tratar todas estas cuestiones. La Diputación de Jaén ha celebrado hoy la sesión constitutiva de la Corporación Provincial para el mandato 2023-2027, en la que Francisco Reyes ha sido reelegido presidente de la institución. En su discurso de toma de posesión, Reyes ha marcado las líneas estratégicas de la Administración provincial para los próximos 4 años, en los que ha adelantado que desde la Diputación van a reivindicar aquello que le corresponde como territorio al Gobierno de España, al de Andalucía y a la Unión Europea. Asimismo, ha detallado algunas de las cuestiones que tendrán más relevancia en este nuevo mandato, en el que debe preocuparnos los efectos del cambio climático, la sequía que estamos sufriendo, ya que afecta a las campañas agrícolas en la provincia, y ha puesto la labor en las administraciones locales, que son las que mejor saben qué necesita la provincia y a las que la Diputación dice va a seguir apoyando. Aquí estamos para trabajar, para establecer una hoja de ruta para los próximos 4 años, que afronte además los problemas sobrevenidos. Planificar el futuro sin dejar al lado lo urgente e importante es una clave en todas las administraciones, pero mucho más en la nuestra, de la administración local, especialmente de los ayuntamientos, pero también de esta Diputación. Ese debe ser nuestro objetivo de cada día, en el marco de un recorrido pensado a medio y largo plazo para el futuro de nuestra tierra. El futuro de Jaén, y yo creo en ella, y estoy convencido de que ustedes también, nos toca trabajar duros en un momento especialmente complejo a nivel nacional y a nivel internacional hablando. Esta Diputación, como lo ha hecho hasta ahora, va a estar a la altura y también sabrá reivindicar aquello que nos corresponde como territorio al Gobierno de España, al Gobierno de Andalucía, aquello a lo que Jaén tiene derecho. Lo sabemos mejor que nadie aquí, en el territorio. Lo sabemos mejor que nadie y lo saben los alcaldes y alcaldesas, los concejales y concejalas de los 97 municipios de la provincia de Jaén. Para mí, ya lo conocéis la mayoría, el único camino es el trabajo. El trabajo y el trabajo. Después, por supuesto, nos podremos equivocar. El que no hace nada no se equivoca, no yerra. Pero hay que abordar desde el minuto 1, desde ya, cada situación, cada problema, cada obstáculo en el plazo inmediato, que es el que afecta más directamente a nuestros vecinos. Y en el medio y largo plazo, pensando en las generaciones venideras. Esta Diputación provincial es y será, primero, la voz de una provincia que ha confiado en nosotros,
reivindicando ante todas las administraciones, las gobierne el partido que las gobierne, Junta de Andalucía y Gobierno de España, ambas con sus competencias innumerables y con sus respectivos presupuestos anuales y bastante cuantiosos, y por supuesto ante la Unión Europea. Y en segundo, en el apoyo fundamental al primer eslabón de la Administración pública, los ayuntamientos, los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén. En este pleno ha tomado la voz por primera vez el nuevo portavoz de los populares en la Diputación Provincial de Jaén, Luis Mariano Camacho, el cual ha invitado a los socialistas a reflexionar y a pensar por qué por primera vez en la historia los jiennenses en la provincia socialista por antonomasia han dividido el voto casi al 50%. En este sentido ha dicho que se sienten legitimados a participar en las decisiones importantes que afecten al bienestar de los jiennenses y a representar en todos y cada uno de los actos y eventos que organice esta casa, no siendo de recibo que no se les invite o se les esconda en el protocolo como hoy, dice, se ha pretendido. Nos han elegido como representantes en esta corporación provincial y tenemos que estar más a la altura si cabe. Darlo todo, trabajar sin descanso. Nuestros votantes lo esperan, nuestros compañeros nos lo exigen, Jaén lo clama y sabrá agradecerlo. La responsabilidad que me habéis otorgado al nombrarme vuestro representante y futuro portavoz me sirve para impulsar aún más mi entusiasmo y determinación en defender cada rincón de esta enorme y preciosa provincia. Desde la capital de Santo Reino hasta Hinojares, desde la sierra a la campiña, a cada empresa, a cada hostelero, a cada agricultor, a cada autónomo, a cada artista. Merce, Paco, Tony, Roberto, Juan, Losa, Mar, Raúl, María Jesús, José y Nicolás, muchísimas gracias. Los resultados del pasado 28M han sido muy claros. Apenas separan por 9.000 votos a los dos grandes partidos, siendo además estos los únicos que hemos obtenido representantes en esta Cámara. Por primera vez, los jiennenses en la provincia socialista por antonomasia han dividido el voto casi al 50%, algo que, en nuestra opinión, os debía de hacer reflexionar. Por ello, estamos más cerca que nunca, lo que nos legitima a participar en las decisiones importantes que afecten al bienestar de los jiennenses y a representar en todos y cada uno de los actos y eventos que organice esta casa, no siendo de recibo que no se nos invite o se nos esconda en el protocolo. Ana Cobo, candidata número 2 al Congreso de los Diputados del PSOE de Jaén, ha dado una rueda de prensa en Úbeda para poner en valor los logros obtenidos por el gobierno de Pedro Sánchez en estos 4 años y los contrapone a las propuestas del PP. Entre los puntos del día más relevantes que Cobo ha puesto en valor, ha querido hacer hincapié en el impacto positivo que ha tenido la subida del 8% de las pensiones a nivel nacional. Creo que lo más relevante que ha ocurrido en estos 5 años es el contraste de las políticas de la derecha, que como sabéis en una anterior crisis nos dijeron que prácticamente era obligatorio abaratar el despido para que las empresas pudieran ahorrar costes, bajar los salarios, devaluar las pensiones y en suma de todo empobrecer a la población, ¿no? El resultado fue catastrófico, como todos sabemos, alcanzamos una cifra de paro del 26% y la cifra récord de desempleo que nunca había tenido este país, ¿no? Por contraste, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno que lidera Pedro Sánchez, en los momentos más difíciles lo que ha hecho ha sido apoyar a las empresas, a los autónomos, a las familias, a toda la sociedad en general, con políticas que han beneficiado a la amplísima mayoría. Como resultado, tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de este éxito de gestión. Uno de ellos podría ser la actualización de las pensiones, la revalorización de las pensiones, actualizándolas con el índice del IPC. Esta reforma, que acaba con la precariedad que el Partido Popular le dio en 2012-13 a partir de su gobierno a las pensiones, con ese índice que dijeron ellos de sostenibilidad del 0,25, ha supuesto que los pensionistas de toda España, 10 millones de pensionistas, tengan seguridad y tengan certeza con su modelo de pensión, con el modelo que viene para gestionar las pensiones. Para finalizar, Cobo ha incidido en que cada mes llegan a la Ciudad Patrimonio 573.000 euros adicionales gracias a esta subida del 8% en las pensiones, que reinvierte a su vez en la ciudad y en el consumo en Úbeda.
En contraste, según mantiene la candidata socialista al Congreso de los Diputados, si se hubiera mantenido el índice que proponía el Partido Popular del 0,25%, solo llegaría a Úbeda unos 16.000 euros adicionales. Pues supone que cada mes, desde que esto se aprobó, llegan a Úbeda otros 573.000 euros adicionales a los 7.320.000 que ya llegaban antes, ¿no? Es decir, cada mes llegan a Úbeda 7.320.000 euros vía pensiones. ¿Qué supone esto? Pues como digo, un dinero que llega a la ciudad, que llega a manos de los pensionistas, que se les reconoce pues ese derecho, ¿no?, adquirido después de tantos años de trabajo, pero que también obviamente revierte en la sociedad, revierte en el consumo de Úbeda, revierte en el comercio local, en las actividades que ellos suelen realizar o los locales que frecuentan, y da calidad de vida a ellos, pero da también más capacidad al consumo. Pensamos además que los mayores pues son personas que tiran menos del consumo de redes, por ejemplo, o de consumo online, y consumen en su municipio. Pues bien, si estuviéramos todavía con el índice que aplicaba el Partido Popular del 0,25% a las pensiones, su pérdida de poder adquisitivo habría sido enorme. Pero es que además, en lugar de esos 573.000 euros anuales más que llegan ahora cada mes a Úbeda, estarían llegando pues simplemente 16.000 euros. 500.000 euros o 16.000 euros. Fijaos el impacto que eso puede tener cada mes en el consumo de Úbeda, ¿no? El espectáculo Asteroide B612 tuvo lugar el lunes por la noche en la Plaza Vázquez de Molina. Es un teatro aéreo de gran formato donde el circo, la danza, el teatro y la música se unen en una sola expresión para contar la historia de un pequeño príncipe que viajó por el universo en busca de respuestas. Una función basada en el clásico Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, a cargo del grupo Puja. De esta forma concluyen las 20º fiestas del Renacimiento en la ciudad de Úbeda, que daban su pistoletazo de salida el pasado viernes 30 de junio. Balance positivo en todas las actividades desarrolladas. Miles de visitantes disfrutaron del mercado renacentista, de su gastronomía, de la forma de vivir en aquella época, que concluyeron con este espectáculo aéreo Asteroide B612 en la Plaza Vázquez de Molina.